Hermanos, sin más dilación, me honro en dejar este lugar a nuestro apóstol Orlando Venegas para que nos ministre esta noche. Gloria a Dios, pueden sentarse en la presencia del Señor. Quiero primeramente felicitarles por sus esfuerzos. Creo que en el Señor todo lo que hacemos tiene grande recompensa. Agradezco a Dios por los pastores Rebollar, unos tremendos amigos míos, que el Señor me dio el privilegio de conocerles tiempo para atrás, y nos sentimos muy privilegiados ser sus amigos de ellos y ser parte de lo que Dios está haciendo al igual con ellos y en Kingsville. Me da mucho gusto, la verdad, quiero que sepan que me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Me preguntaban a dónde vas, le decía, pues yo nomás sé que el Carolina del Sur, ni me acordaba del nombre del pueblo, y hasta ahorita no me ha dicho cómo se llama el pueblo. Bueno, la secretaria dijo, va para Susana. Le dije, Susana, y no que vaya para, andaba todo trocado en la mañana, pero bueno, gracias que ya estamos aquí. Gloria al Señor por ello. Le damos gracias al Señor por todo lo que Dios está haciendo. Quiero entrar a este asunto, hermanos. Rápidamente quiero invitarle que vaya conmigo al Evangelio según San Juan. San Juan, aleluya, el apóstol Juan es el Evangelio, aleluya, el apóstol del Evangelio. Juan es el apóstol cual no menciona como los otros apóstoles en sus evangelios. Mateo, Marcos y Lucas son muy distintos a Juan. Juan es más el evangelista. Note que todos los otros tres evangelios mencionan sobre el evangelio, pero mencionan sobre bautismo, mencionan cómo, cuándo, qué es el poder del evangelio, qué es el poder del bautismo, etcétera, etcétera. Pero cuando vamos con Juan, Juan no menciona nada acerca del bautismo, porque Juan es más enfocado en lo que es el evangelio. El evangelio consiste de 5 sucesos, hermanos, proféticos que tuvieron un cumplimiento. Lo que fue la encarnación de Jesucristo, lo que es la crucifixión, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. Y de todos los evangelios, Juan es el que amplifica este suceso profético del profeta mesiánico Jeremías. Y vemos cómo a luz del profeta empieza a hablar de estos sucesos, y Juan lo amplía de tal manera que habla con detalles sobre ello. Habla con detalles acerca del tiempo de la resurrección, habla con detalles acerca de la muerte, habla con detalles acerca de la encarnación de Dios. Es el que dijo, porque la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como él. Entonces Pablo, esos 5 puntos que es el evangelio. El evangelio no es una doctrina. El evangelio no es quítate esto, ponte aquello, súbele aquí, súbele allá, píntale aquí, píntale acá. El evangelio consiste de 5 cosas, y es, aleluya, precisamente eso: la encarnación, la crucifixión, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. 5 puntos del cual consiste el evangelio, y cada punto tiene un significado muy poderoso en nuestra vida cristiana. Cada cosa, cada acto, aleluya, o cada suceso de Jesús impactó nuestra vida. La encarnación de Jesús, la crucifixión de Jesús, la muerte, la resurrección y la ascensión. Todas las 5 cosas impactaron nuestra vida, aleluya, y por eso somos lo que somos ahora. Y como dice Juan, y todavía no somos lo que hemos de ser. Así que estamos muy lejos, se me hace a mí que estamos muy lejos de alcanzar lo que hemos de ser. Tenemos que tener una mente abierta para entonces entender que lo que Jesús hizo, encarnarse, ser crucificado, porque dice, nadie, aleluya, me quita mi vida, yo mismo la pongo. Así que todo suceso de Jesús tuvo un impacto en nuestra vida, de manera que nuestra vida no puede ser una vida encajonada. Nuestra mente no puede ser una mente encajonada, tiene que ser una mente totalmente abierta para poder recibir la plenitud del evangelio de Jesucristo. El evangelio no es solamente ya no dejes, ya no peques, ven a la iglesia, bautízate,
El Evangelio no es eso. El Evangelio, hermanos, es mucho más que eso. Pablo dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque esto es poder de Dios. Entonces el Evangelio tiene que tener un trasfondo de una manifestación y de una demostración. Pablo le dice a la carta de los Corintios: cuando fui con ustedes, dice, aleluya, estuve con temor y con temblor. Dice, y me propuse que no supieran algo de mí. Aleluya, y dice, y vine con palabras, aleluya, no persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de Dios. Entonces el reino de los cielos, el reino de Dios, consiste en demostración. No consiste en palabra, no consiste, aleluya, solamente en palabrería, consiste en alguna demostración. La palabra demostración está ligada con la palabra manifestación. ¿Por qué? Porque es una demostración, hermanos, aleluya, que trae la manifestación de un conocimiento específico. Si no hay ninguna manifestación o demostración, prácticamente no dejamos de ser un religioso idólatra como los demás, que se hincan a un palo y no tienen ninguna demostración. Nuestro Dios no es un Dios de palo, Él es el Dios todopoderoso, el creador de este Dios es un Dios de demostración. Es lo que lo hace a Él Dios, es lo que lo hace a Él ser Dios de los dioses. Aleluya, es lo que le hace hacer a Él un Dios de atributos. ¿Por qué? Por sus demostraciones. Si Dios dejara de demostrarse como Dios, prácticamente el hombre tendría toda la libertad de decir, pero ¿dónde está Dios? ¿Cómo es Dios? Dios en sí, en su infinita gracia, y vaya, Dios no tiene que demostrarse para Él ser Dios. Él es Dios, punto, y se acabó. De eternidad a eternidad Él es Dios. Pero fíjese qué tan tremendo es esto, que Dios, hermanos, aleluya, se propuso en sí mismo para con los que le servimos, de que tengamos, hermanos, ciertamente la certeza de que Él es real. A grado que dijo el apóstol, ciertamente no está lejos de nosotros, podemos hasta, dice, palpándolo, podemos hasta tocar. A ese grado. Ahora, cuando una mente está encajonada en lo que es el razonamiento humano, prácticamente podemos preguntar, bueno, ¿y quién hizo a Dios? ¿Y desde cuándo existe Dios? ¿Y cuándo fue el primer día que se escuchó de Dios? ¿Y cuándo fue el día que nació Dios? ¿Quién hizo a Dios? ¿De dónde viene Dios? Y la mente se empieza a encajonar y encajonar, de manera que no puedes comprender a Dios a su plenitud. Entonces, cuando vemos todas estas cuestiones, empezamos a entender que el reino de los cielos consiste en manifestación y demostración de Dios. Recuerdo cuando Dios quiere sacar al pueblo, hermanos, de la segunda esclavitud de los tiempos de Babilonia, que fue llevado cautiva el reino de Judá a lo que fue al cautiverio de Babilonia. Y recuerdo cuando el Señor, dice la Biblia literalmente, dice, y Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Eso me llamó mucho la atención a mí, porque como Dios, el Santo de Israel, en el tiempo de la ley, se propone despertar el espíritu de un rey impío, de un hombre impío, pagano. Y dice, y le mostró todos los reinos de la tierra, le entregó todos los reinos a este hombre. Y mi pregunta fue, ¿por qué Dios despertó a un impío y no despertó a otro hombre de él? ¿Por qué no despertó a un hombre entre los mismos hijos de Israel? Y el Señor me llevó a comprender que una mente que está en cautiverio, una alma que está en cautiverio, jamás tiene la habilidad o la capacidad de poder comprender a Dios en su totalidad. El cautiverio ha sido algo con el cual Dios ha lidiado desde el principio. El hombre ha sido llevado cautivo por su mente, por su razonamiento, por sus sentimientos, por sus emociones, etcétera, etcétera. Y Satanás siempre ha logrado llevar cautivo el alma del hombre y de esa forma esclavizar el alma del hombre, ministrarle de una ministración infernal,
Y una mente encajonada jamás podrá despertar un espíritu de liderazgo para ser punta en una libertad. Entonces Dios tuvo que despertar a Ciro, un rey que podía tener la mente abierta, conocer principios del reino. Entendí por qué Dios tuvo que hacer que Moisés se fuera al palacio, porque Moisés iba a ser libertador, no podía ser una mente esclavizada, no te podía tener una mente de esclavo, tenía que tener la mente de ser libre, de un líder. El pueblo de Dios de nuestro tiempo, que estamos batallando para poder caminar dentro de los tiempos de Dios, los kairos del Señor, nos vamos a dar cuenta si nuestra mente está en cautiverio o si nuestra mente está libre. Una mente que está en cautiverio está encajonada. Una mente que está en cautiverio jamás se podrá levantar para decir, dice el Señor, que vayamos hacia adelante. Porque una mente encajonada siempre cuestiona, siempre interroga, siempre tiene miedo, siempre tiene, hermanos, aleluya, cuestión, siempre está luchando con el razonamiento. Pero una mente libre es una mente que le puede creer a Dios. Cuando llegan los 12 hermanos espías de espiar la tierra prometida, 10 de ellos estaban encajonados, aunque habían salido a la libertad, ellos seguían en la esclavitud. Y cuando regresan, vienen aterrorizados, vienen atemorizados, decir, no podemos subir a la tierra. La tierra ciertamente fluye leche y miel, pero no podemos subir a ella. Dice la Biblia que luego Josué, hermanos, y Caleb se levantan, hermanos, firme y los callan y dicen, cállense. Si Dios dijo que eso es nuestro, eso es nuestro. O sea, es una mente que está libre en totalidad. Es una persona, hermanos, que prácticamente puede decir, Dios está con nosotros. A pesar de todas las situaciones, Dios está con nosotros. Ahora, cuando vemos la libertad se convierte en una amenaza. Toda persona que sabe que es la libertad, hermanos, alguien que estuvo en cautiverio, en el momento que se anuncia que ya está libre, agárrense, porque una persona que estuvo esclavo y ahora es libre, provoca una amenaza. La Biblia nos dice que cuando Israel salió, Amalek no quiso dejarlo. Cuando Israel salió, la gente de Jericó hicieron murallas, y dice la Biblia, y nadie entraba y nadie salía por causa de los hijos de Israel. Porque alguien que estuvo esclavo por tantos años y sale libre, se convierte en una amenaza. Lo terrible es que una mente encajonada y esclava no se da cuenta que es una amenaza, está aterrorizado. Mientras que la gente tenía miedo de un Israel que venía caminando por el desierto, tenían miedo de que fueran a entrar por su ciudad, porque iban a destruir la ciudad, iban a tomar la ciudad y la iban a conquistar. Mientras que el pueblo que estaba oyendo lo que era Israel estaba teniendo miedo, Israel estaba teniendo miedo de seguir caminando por el desierto. Está tremendo cómo puedes estar aparentemente libre, ya no tienes las adicciones que tenías, ya no estás en el pecado, pero cómo a veces podemos tener la mente tan encajonada que no te das cuenta que del otro lado de la pared la gente está aterrorizada de lo que se oye de ti, y tú aquí y yo aquí, como que decimos, pero ¿cómo le vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a decir? Cuando del otro lado la gente está aterrorizada, levantando murallas, que no vayan a entrar porque van a conquistar, que no entren en las escuelas porque las van a conquistar, que no entren en los negocios, las empresas porque las van a conquistar, que no entren en la ciudad porque la van a conquistar. Y la gente se oponía a Israel. Él le va a dar un ejemplo. Cuando un hombre que estuvo en la cárcel 15, 20, 30 años, en un barrio donde todo el mundo lo conocía, y se dan cuenta y dicen, ya Pancho Pérez salió de la prisión. Óigame, ¿sabe qué? Todo el mundo le dice a sus hijos, no pases por la casa de ahí del señor Pancho Pérez porque ya salió ese hombre malo, mató, qué sé yo. Todo el mundo en el momento que se da cuenta que Pancho Pérez, que estuvo en la prisión 30 años, anda libre, no lo ocupan en las empresas. Es difícil para él volver a agarrar un trabajo. Sí, no es tanto porque, hermano, no es tanto porque tenga una mala reputación, sino porque la gente psicológicamente le tiene miedo a la gente que estuvo esclava y ahora está libre. Yo le traigo noticias a Satanás. Se han reunido los que estaban esclavos y que se reúnen a todos los demonios que andan libres, andan sueltos, libres por él.
¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que entender para que el reino de Dios avance? Tenemos que libertar nuestra mente. Nuestras emociones tienen que serse libres, porque de otra forma seremos gente que rodará la montaña y nunca entrará a conquistar lo que Dios les ha llamado a conquistar. El privilegio que tengo de conocer al pastor Andrade, que agradezco la invitación y que nos hayan tomado en cuenta para venir a dar un consejo este día. Me escuchaba yo testimonios tremendos que han tenido ustedes aquí en este lugar. Recuerdo en febrero de este año estábamos en el reencuentro pastoral en la ciudad de Denver, Colorado, y pasó el pastor, recuerdo que pasó y dio varios testimonios de lo que estaba ocurriendo aquí con ustedes, y a mí me impactó muchísimo. Inclusive había un joven que llevaron, no recuerdo cómo se llama este joven, pero me impactó impresionantemente cómo Dios me estaba moviendo. Tan pronto la administración ocurría, sus manos literalmente chorros de aceite que le brotaban, y yo me fui impactado con ello. Pero algo también que me llamó mucho la atención, hacía tiempo, como en el mes de noviembre del año pasado, el Señor me habló acerca de un grupo específico para levantarlos y empezar a ejercitarlos, a forjarlos, a templarlos, y a irlos ejercitando para la obra del ministerio. Y levantamos 12 personas que Dios específicamente nos dijo. Y cuando el hermano pasa también testifica de algunos guerreros de la Sion, me parece que sí lo mencionó. Y pues dije, wow, es una confirmación, no somos los únicos, Dios está haciendo algo tremendo, grandioso, poderoso. Y con todo lo que el pastor estaba mencionando, de las cosas que han estado viendo aquí, quiero decirles, si acaso no lo saben ustedes, están destinados a ver la gloria de Dios. Y es tremendo que Dios en su infinita gracia ha puesto sus ojos en este lugar para escuchar el clamor de este pueblo. Las cosas que el pastor le platicaba, yo las creo, yo las he estado viviendo. El pastor Leboyán las ha estado viviendo. Diferentes pastores que estamos involucrados y queremos entrar al asunto del reino, lo estamos viviendo. Entonces no es un asunto, hermanos, de hombres, esto es un asunto de Dios. Amén. Pero también estoy bien consciente de que somos una generación única. Dígale a su vecino, soy parte de la generación única. Es tremendo como nosotros somos elegidos para un tiempo tan preciso como este. Que Dios haya tomado ese tiempo para levantarnos y formarnos para este tiempo. Yo creo, y no tengo duda en equivocarme, yo creo que Pablo va a estar en el cielo diciendo, Señor, me fuera reservado para los últimos días, porque la gloria postera será mayor que la primera. ¿Cuántos creen eso? Amén. La gloria postera va a ser mayor que la primera. Quiere decir que mientras que las generaciones van pasando, ¿qué va pasando con la gloria? Va creciendo, va aumentando, va expandiéndose. La gloria se va dimensionando. No que la gloria de Dios está pequeña y va creciendo, no. El conocimiento de la gloria de Dios en nosotros va creciendo. Fíjense como dice el profeta. Dice que sería llena la tierra ¿de qué? De la gloria de Dios. No, del conocimiento de la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios es en sí, su magnitud es perfecta y plena. No se minimiza, aleluya, no se hace más grande. La gloria de Dios es plena. El asunto es que nosotros en el transcurso del tiempo se nos va abriendo, hermanos, el conocimiento de esa gran gloria del Dios viviente. Por eso tenemos que entender que mientras el tiempo va pasando, se nos va abriendo el sentido y el entendimiento de cosas mayores. Ahora, si la gloria postera va a ser mayor, mi pregunta en esta tarde es esta: ¿dónde vamos a encontrar la descripción de la gloria postera? ¿Dónde? ¿Quién va a hablar de un libro y decir lo que es la gloria postera?
Si la Biblia dice que la gloria postera va a ser mínimamente la ley de la restauración, el mínimo es el doble. Dígame usted, ¿dónde vamos a leer de la gloria postera? ¿Dónde está escrita? ¿Qué libro habla de la gloria postera? ¿Qué apóstol de los 12 y aún de los apóstoles de Antioquía, quién de los apóstoles escribió de la gloria postera? No hay. ¿Por qué? Porque el conocimiento todavía no estaba allí. Pero Dios levantará hombres y mujeres de nuestra generación con el conocimiento de la gloria postera. Y por eso es tan importante que la iglesia entre en la restauración del ministerio quíntuple. El ministerio quíntuple no es una organización, no es una alura de dominación. El ministerio quíntuple no es un club social, una red social donde dice, pues queremos que venga el Papa del Vaticano a tomar café con nosotros. El ministerio quíntuple no es de ese estilo, no es de ese asunto. El ministerio quíntuple no tiene nada que ver, hermanos, con lo que es algo presente, algo tangible, que usted dice, es que queremos tener al apóstol aquí, es que queremos que no, el ministerio quíntuple, aleluya, es el ministerio que Dios ha levantado para hacer, así de esta forma, edificar, para estructurar a los santos para la obra del ministerio. Entonces el ministerio quíntuple toma un papel tan importante acerca de la gloria postera. Si el ministerio quíntuple no es restituido, restaurado a su totalidad, prácticamente, ¿dónde vamos a tener nosotros esa revelación de la gloria postera? Dios utiliza al apóstol, al profeta, hermano, para lo que es traer la revelación, para traer el orden, para traer la orientación de las cosas que ha de venir. Para eso Dios levantó el ministerio quíntuple. Cuando la iglesia está operando dentro de este ministerio, se va, hermanos, delegando y baja desde la cabeza hasta el borde de la vestidura toda revelación, toda, hermanos, virtud, toda autoridad. Y la Biblia dice que lo menor es bendecido de lo mayor. Entonces, en ese tiempo que estamos viviendo, Dios está levantando cosas nuevas, cosas poderosas, cosas extraordinarias, y el reino de Dios se está manifestando tremendamente entre nosotros. Hoy que estuvimos, hermanos, precisamente en Gainesville, estuvimos en ¿qué mes fue? Julio. En julio que estuvimos en Gainesville, fue una administración totalmente diferente del año pasado que estuvimos ahí. Los que estuvieron ahí el año pasado, en enero del año pasado o en septiembre del año pasado, estuvo tremenda la actividad. Pero en esta vez que fuimos fue otra demostración totalmente diferente. Esto me lleva mucho a mí a ver cuando Samson mata a todos aquellos filisteos con la quijada de un asno, ¿se acuerdan? ¿Y qué hace Samson? Si Samson fuera uno de los cristianos de nuestro tiempo, ¿sabe qué le fuera hecho para un llavero y se le fuera colgado en las llaves? Y dices que esta es la quijada de la buena suerte, ¿no? Y le hicieron monumento a esa quijada y la pondría arriba de la televisión, en el tablero. Aquí la tuviéramos en el púlpito. Y la agarraríamos de repente para hacer guerra espiritual con él. Pero no, Samson dijo, esto sirvió solamente para hoy, lo momento, Dios tiene cosas para el mañana. Y nosotros a veces nos quedamos atrapados en un ciclo, en un patrón, y decimos, es que cuando Dios me salvó a mí, antes nosotros no hacíamos esto, y la iglesia no se quedó en el ayer, la iglesia está presente y está viva ahora, y sigue avanzando en la mañana. Pues tenemos que entender que la mente tiene que tener un rompimiento. Al no tener un rompimiento, no puede proseguir, no puede avanzar. La iglesia se convierte solamente en un sistema religioso, tradicional, rutinario, y eso es donde no produce vida. Jesús dijo, hermanos, el último día de la fiesta se para y dice, el que tenga sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, como dicen las escrituras, ríos de agua viva correrán desde su interior. Fíjense cómo en el último día de la fiesta, una fiesta tradicional, rutinaria, una fiesta religiosa que ya estaban bien conscientes, estaban bien aviesos cómo era esta fiesta, pero no producía ya vida. En un tiempo fue un tremendo éxito, en un tiempo fue una tremenda bendición, tuvieron tremendas experiencias, muchos fueron marcados por estas fiestas, pero llegó el momento donde eso se convierte en un ciclo. Y no hay cosa mejor que cuando ya las cosas llegan a un ciclo, una rutina, de llegar a un rompimiento para algo fresco y nuevo. Y es cuando Jesús se para y dice: esto es todo. Si quieren más, pues vengan a mí, vengan. Yo les doy el ejemplo a los hermanos que antes anduvieron en el mundial, en las olimpiadas, como dicen, ¿verdad? Y cuando se acabó la fiesta, pues si se acababa muy temprano la fiesta, se levantaba un loco por ahí y decía: vamos a la casa, ya le seguimos. Y ahí iban todos a la casa. ¿Sí? Jesús fue de la misma forma, dijo: esto es todo, esto no produce vida, esto no produce plenitud. Si quieren la plenitud, vengan. Entonces Jesús fue quien rompió, causó un rompimiento en la mentalidad de los hombres religiosos para así causar alguna la presentación, la demostración y la manifestación del reino de Dios entre ellos. San Juan capítulo 9 versículo 1. A su nombre la gloria. Amén. Aleluya. Al pasar Jesús, San Juan 9:1, vino un hombre ciego de nacimiento. Diga conmigo: ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento. Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Mi pregunta es: ¿cómo sabría Jesús, aparte de que era Dios encarnado y todo lo conocía, cómo sabría Jesús que el ciego era ciego de nacimiento? ¿Qué hay? Porque hay el ciego de nacimiento y hay el que quedó ciego. El que quedó ciego es una persona que vive frustrado, que necesita un milagro. ¿Sí? El que quedó ciego necesita un milagro, añora desesperadamente un milagro. Se siente con baja autoestima, se siente impotente, se siente necesitado, mientras que el que nació ciego, él no necesita ni milagro. Él no necesita. Es la vida del ciego, hermano, que nació ciego. Su vida es normal. Usted ve a un ciego caminar por la calle sin nadie guiarlo, camina como si nada. Yo le decía a los hermanos, en una ocasión fui a Houston y llegamos a una cafetería, mi mamá y yo y una hermana mía, y fuimos a comer. Y cuando vamos a comer, que el que está despachando, sin mentirles, hermanos, era un ciego. En la registradora era un ciego. Y ya ve uno de, pues como quiera, uno quiere a veces probar las cosas, ¿no? Pues dice, probar todos los espíritus. Y ya me cobró y me dices tanto. Y le doy un billete, hermano, de así, eran como $12, $15. Y le doy un billete de 50 y a ver si me da la feria exacta. Le doy el billete y es impresionante, sin mentirles, hermanos. Agarra el billete y donde lo toca, no lo está tocando mucho, donde lo toca, nomás así, lo pone al registrador y me da la cantidad exacta lo que era. Yo dije, wow, me quedé impresionado. Cuando llegué a esa porción me puse a pensar, un ciego de nacimiento no necesita un milagro. Su vida es normal. Desarrolla los otros sentidos para poder reemplazar el sentido de la vista, de la visión. El ciego no necesita que alguien, hermano, sienta lástima por él. Él se vale por sí mismo. Su autoestima no está baja. Pero lo que sí me pongo a pensar es cómo le dices a ese ciego, ¿qué ve el ciego? Cuando tú le dices esto es rojo, ¿qué se imagina el ciego? ¿Qué es rojo para el ciego? ¿Qué es verde para el ciego? ¿Qué es hermosura para el ciego? ¿Qué es cuando le dicen al ciego, el cielo está bien precioso, bien hermoso, las estrellas decoran el cielo? ¿Qué es para el ciego eso? ¿Cómo se imagina el ciego cuando dicen ya entró primavera y las flores adornan el campo? ¿Qué es lo que se imagina? Hay una virtud tremenda en lo que era el ciego. El ciego prácticamente, hermanos,
no es dañado por lo que no mira. Cuando el Señor habla con Adán y Eva, dice la Biblia, que llega aleluya, y empieza a buscar al hombre, le dice: ¿dónde estás tú, hombre? Dice: oímos tu voz, pero tuvimos miedo y nos escondimos porque estábamos desnudos. Dice: Señor, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Es decir, estaba en una ceguera, aleluya, física, pero sus ojos espirituales estaban abiertos. Hasta que llegó el momento que su fracaso llegó cuando sus ojos naturales se abrieron, y es ahí cuando quisieron razonar todas las cosas. Este ojo natural afecta para que nosotros veamos lo que Dios quiere hacer. Agrado que dijo el apóstol: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu, dice Pablo, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Eso es impresionante. Adán y Eva no andaban por vista humana. Adán y Eva miraban las cosas en el sentido espiritual, funcionaban en un sentido, una dimensión espiritual. Pero llegó el momento cuando el pecado entró en su corazón y los ojos se abrieron. Y cuando los ojos se abrieron, les causó un efecto para poder traer división entre él y Dios. ¿Qué es lo que causa que el ojo natural se abra? Cuando el corazón carga el pecado. Cuando el corazón carga el pecado, la vista del hombre no alcanza a ver espiritualmente, todo lo mira en lo físico. Cuando una persona está dañada emocionalmente, ya se imagina cosas. Lo dijeron por mí, el pastor lo predicó y lo dijo nomás por mí, yo sé que lo dijo. El problema es que hay un pecado imperdonado en el corazón que está causando que tus ojos naturales no te dejen de ver lo que Dios está haciendo y quiere hacer contigo. Por eso dijo el apóstol, el gran profeta David: escudriñame, Señor, y conóceme. Llega el momento cuando usted tiene que entender: ¿estoy siendo participante de las grandes cosas de Dios o estoy siendo, aleluya, espectador solamente? Esa vista es lo que causa al hombre ver las cosas destructivas. Un niño que no ve el peligro, si el papá no dice: no agarres esa serpiente porque te va a morder y te mueres, el niño no sabe qué es peligro. Alguien le dijo del peligro y abrió sus ojos para ver las cosas como el hombre las mira. Me lleva a mí a ver cuando David, siendo un joven, ¿sí están aquí, hermanos? Amén. Me lleva cuando David era un niño prácticamente. Muchos teólogos dicen, hermanos, que David tenía entre 7 a 15 años, entre esa área. Pero me pongo a pensar yo cuando su papá me llevó al campo de las ovejas. Los que saben poquito, los que son campesinos, saben poquito los del campo y de ovejas, saben que un pastor no se va a la casa a dormir. El pastor se queda en el campo. Él duerme con las ovejas. Él vive con las ovejas. Él está dedicado a las ovejas. Por eso el pastor siempre huele a oveja. Me imagino yo a la edad que llevaron a David al campo de las ovejas de su padre. Era prácticamente un niño, pastor. Nunca le dieron detalles, nunca le dieron instrucciones, nunca le dijeron nada. Lo único que le dijeron: vas a cuidar las ovejas. La Biblia dice que cuando una oveja era tomada por un león o por un oso, David se levantaba contra el oso o contra el león. Se la levantaba del hocico y abría la boca. Si se levantaba con él, lo tomaba del hocico, de la quijada, y lo mataba, fuera oso, fuera león. El papá nunca se dio cuenta, oigan muy bien esto, de lo que David hacía. David no miraba el león o el oso como algo de peligro, porque nadie le dijo: el oso te puede matar, porque él no lo miraba así. Él miraba: papá me puso como encargado de las ovejas. ¿Saben por qué Dios, aleluya, le agradó tanto a Dios la vida de David? Era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Saben por qué? Porque David obedecía a Dios, obedecía a su padre en su presencia como en su ausencia. David, aunque su padre estuviera allí,
Él como quiera obedecía, decía, cuidaba las ovejas de su padre. La obediencia más grande que Dios busca es la obediencia, hermanos, que se hace no solamente en la presencia, pero también en la ausencia de la autoridad. Es que el pastor nos dijo, y yo tengo que obedecer. Amén. Está tremendo hoy en día como nosotros, los evangélicos, andamos detrás de las brujas, las buscamos debajo del colchón, las buscamos en la oscuridad. Y siento que aquí alguien nos quiere hacer brujería, y los hechiceros, y los atamos y los reprendemos y les damos agua y los mandamos al infierno. Y bueno, y sin darnos cuenta que entre nosotros, el pueblo evangélico de nuestro tiempo, existe tanta hechicería. ¿Qué es la hechicería? La Biblia dice, porque pecado, aleluya, como el pecado de la hechicería o la brujería es la rebelión. ¿Y qué es rebelión? Es la falta del reconocer a la autoridad, es la falta de la sumisión a la autoridad. Eso es lo que impactaba a Dios de David, que el papá no estaba. Él se podía haber dicho, ahora no voy a llevar las ovejas a caminar, me voy a quedar. Pero su papá le dijo, vas a cuidarlas, y las cuidaba. Otro asunto interesante es que David, nadie le dijo que un oso lo podía matar. Él se levantaba, aleluya, y fuera el oso, fuera el león, lo mataba, porque el mandato era, vas a cuidar. Qué tremendo es cuando el pecado no entra al corazón del hombre y los ojos no te estorban para ver las cosas que tú miras. ¿Estamos aquí, hermanos? Cuando David sale de ese campo y se va a llevarle una bolsa de quesos a sus hermanos, están 40 días peleando con un Goliat, un gigante que sale. Tú le dices a un ciego, mira, ese es un gigante. ¿Qué es un gigante para un ciego? ¿Cómo se le imagina un gigante? Le dijeron a David, ese gigante nos quiere matar, nos quiere subir. David no miraba un gigante, David miraba un oso, un león. David miraba algo que era posible. David no miraba porque sus ojos no se habían abierto a la dimensión que sus hermanos se le habían abierto. Hoy en día nosotros, el pueblo evangélico, necesitamos que entender que cuando los ojos de nuestro entendimiento están cerrados y el ojo de nuestro razonamiento está bien abierto, siempre vamos a batallar con lo que es el reino de Dios entre nosotros. El reino de Dios no es multitudes, el reino de Dios es poder de Dios. Aleluya. El reino de Dios es demostración. El reino de Dios, hermanos, es demostración. Jesús dijo, si yo echo fuera los demonios por el dedo de Dios, saber que el reino de Dios ha llegado a vosotros. El reino de Dios consiste en milagros, consiste en acciones, consiste en cosas ordinarias, extraordinarias, cosas sobrenaturales. Pero hemos sustituido las cosas, hermano, en nuestro caminar. La fe la hemos sustituido con el razonamiento, y eso nos ha llevado a no poder entender a la plenitud y no participar del reino de Dios. Yo quiero decirles una cosa, yo que vengo de afuera y oigo lo que Dios está haciendo con ustedes, yo digo, prepárense, porque grandes cosas y mayores vienen para con sus vidas. Ustedes lo pueden detener, o ustedes pueden decir, ¿saben qué? Vamos a ensanchar el territorio, vamos a expandir la tienda, vamos a levantar las paredes, vamos a extendernos al norte, al sur, al este, al oeste, porque el diablo sabe que los que estaban esclavos andan libres, aleluya, y vienen a conquistar todo lo que Dios dijo que era de ellos. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Usted puede detener este mover que Dios está despertando en ustedes, o lo pueden, hermanos, aleluya, acelerar de tal manera que se convierte en algo explosivo en esta ciudad. Que digan, dicen que esos mexicanos locos, son no mexicanos, perdón, hay más hondureños aquí, ¿verdad?, que mexicanos. Dicen que esos latinos, hispanos, locos, que no tienen dinero, que no saben lo que hay, no tienen educación, están conquistando la ciudad. ¿Y saben más por qué? Porque no andamos por vista, andamos por fe. No andamos con este ojo, andamos con los ojos del entendimiento. Dijo Pablo, por esto doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que puedas comprender con todos los anchos, la lucha con todos los anchos, cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad, cuál es la altura, que puedas comprender. La lucha dice, yo oro y doblo mi rodilla para que sean abiertos vuestros ojos de vuestro entendimiento.
para que puedas ver lo que te ha dicho. Dios no solamente quiere que lo estemos creyendo, quiere que nuestra fe llegue a una madurez. Quiere que nuestra fe llegue a una madurez. Llegará el momento que la fe, si por ejemplo, en el huerto del Edén, Adán y Eva vivían por fe. ¿Usted qué cree? Adán y Eva vivían por fe en el huerto del Edén. Adán y Eva tenían fe. Adán y Eva no eran de fe. Ellos no necesitaban fe. Ellos lo estaban viviendo, lo estaban viendo. La fe fue el resultado del pecado. La fe es el elemento que Dios nos dio, una medida para ahora tener acceso a lo que Adán y Eva tenían acceso. Pero la fe tiene que llegar a un cumplimiento, a una madurez. Por ejemplo, si yo le digo a un hermano que está enfermo, ¿alguna cree que Dios lo puede sanar? Sí creo. Dios lo sana. Ya no hay fe ahí en eso. Ya dejó la fe de existir porque llegó a un cumplimiento. Ya no necesita fe para ser sanado porque ya está sano. Dios desea que nuestra fe llegue a un cumplimiento donde las cosas que esperábamos, que anhelábamos, lleguen a estar delante de nosotros presentes. Fíjese lo que sucede en esto, verso 2. Le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Conocían el principio de la iniquidad, conocían muy bien la revelación de cómo la iniquidad se hereda. Hay iniquidad, aleluya, que se hereda y que resulta en enfermedad. Por ejemplo, cuando va el doctor por primera vez le da una forma y le dice: quiero que me llene esta forma. La forma dice: ¿quién en su familia tuvo, problemas con el asma, problemas con cáncer, alta presión, baja presión, diabetes? Bueno, un chorro de cosas que le preguntan, ¿verdad? Dice: no, pues papá tenía diabetes. Ok, es probable que usted lo vaya a tener. ¿Por qué? Porque esas enfermedades son enfermedades de iniquidad. La iniquidad se hereda a través de las generaciones. Y cuando se hereda, hermanos, aleluya, es por causa de que papá no solamente me dio su ADN natural, me dio su ADN espiritual. Lo que papá fue y lo que hizo, el pecado que cometió, lo heredé yo. Y Jesús, hermanos, el bautismo no es un cura todo. El bautismo nos perdona nuestros pecados, pero no desarraiga la iniquidad. La iniquidad es algo que nosotros tenemos que identificar y desarraigarla, sacarla, ser purgados de esa iniquidad. Entonces estos hombres conocían el principio. Verso 3 dice: respondió Jesús: no es que éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios, diga conmigo, las obras de Dios, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Fíjese, Dios apartó la vida de este niño, lo expuso a la burla, a la crítica, al menosprecio, al ser asunto de lástima, solamente para que se manifestara sus obras en él. Mientras que los niños, aleluya, se gozaban, él estaba, aleluya, alejado de ello. Mientras que los niños sabían lo que eran los colores, no tenían idea que era un color. Mientras que los niños, cuando su mamá le decía: eres hermoso, te pareces a tu papá, de las orejotas de tu padre. Él no podía, él no tenía esa capacidad de poder entender lo que mamá le estaba diciendo. ¿Qué era belleza para él? Cuando su mamá le decía: estás bien hermoso, ¿qué era para él eso? Decía, verso 4: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Note esto: ¿quién es el Jesucristo? Es el Rey. Y porque es el Rey, he aquí el reino de los cielos entre nosotros. Y el reino de los cielos, entonces, ¿de qué consiste? Consiste de luz. Y la luz en esta porción, ¿a qué se refiere? A las obras de Dios.
Las obras de Dios, aleluya, se está refiriendo, enfocándose a demostraciones, a milagros, a señales, a cosas sobrenaturales. Hay tres, aleluya, levaduras de las cuales Jesús nos pidió que nos cuidásemos. Dijo: ten cuidado de la levadura de los fariseos, de la levadura de los saduceos y de la levadura de Herodes. Estas son las únicas tres levaduras que el Señor nos dio que nos cuidásemos de. Cierta ocasión dice por ahí, aleluya, el siervo del Señor declara y dice: porque poquita levadura leuda toda la masa. Y antes nosotros nos decían: no te cortes poquito, porque poquito leuda toda la masa. Poquita levadura, no te eches poquito, porque poquita levadura. No se está refiriendo a ese tipo de levadura. Cuando se hablaba de levadura, se hablaba de tres levaduras que Jesús específicamente nos prohibió, y fue la levadura de los fariseos, la levadura de los saduceos y la levadura de Herodes. ¿Quiénes son los fariseos? Los fariseos son los que están enfocados tanto en la tradición, cuidar la tradición, llevar los yugos que ni ellos mismos pueden llegar. Aleluya, que se participen y se hagan cosas que ni ellos mismos pueden cumplir. Sí, es estar apuntando el dedo y juzgando a todo el mundo, y mira cómo anda fulano y que lo discipline y que lo banqueen, y que es gente que no sabe la misericordia y la gracia de Dios, no tiene la revelación de lo que es la gracia de Dios. Ese es fariseísmo. Saduceísmo es la gente que razona todo lo sobrenatural. Los saduceos son los que no pueden aceptar los actos y los asuntos sobrenaturales. Cualquier persona que está cuestionando lo sobrenatural tiene levadura de saduceísmo. Sí, amén. Y dijo el Señor: cuidado de la levadura de los saduceos. Los saduceos siempre preguntaban, cuestionaban y no podían aceptar los milagros creativos, sobrenaturales, los actos proféticos que el Señor hacía. No lo podían aceptar y lo cuestionaban para poder encontrar la autoridad. Jesucristo era una falda y así tener razón para prenderle y ponerle en prisión. Aleluya. Es tremendo la levadura del saduceísmo. Hay gente que siempre va a investigar: ¿será de Dios o no es de Dios? Y van a cuestionar y van a hacer reuniones y se van a juntar y van a hablar y será o no será. Ese es un espíritu de saduceísmo. Porque ¿saben cuál es la finalidad? Hay que prender la autoridad para ponerla en cárcel para que no prosiga esto. Y Jesús dijo: poquita levadura leuda toda la masa. Echa a perder todo. Y tenemos que tener cuidado. Dios no está para que le entendamos, Dios está para que lo obedezcamos. Amén. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, no entendían a papá y a mamá? Y la frustración era porque ellos querían que lo obedeciéramos. Porque es la autoridad. La autoridad no es puesta para cuestionarse, la autoridad es puesta para obedecerse. Amén. Y la bendición nuestra y la herencia espiritual nuestra, ¿sabe cuál es? Es que nosotros le obedezcamos. Gloria a Dios. Esa es nuestra bendición. Mi tremendo, aquí está un siervo de Dios que es testigo de esto. Yo soy bajo autoridad. En mi ministerio está bajo autoridad. Sí. Y hay cosas que me cuesta tener que hacer, tener que operar. Y aquí está el hermano que no me deja mentir. Y digo: pero por causa de la autoridad tenemos que hacerlo. He hecho actividades, hermanos, donde la autoridad me dice: tienes que cancelarle a tienes que mover esto, cambia este horario, cambia este predicador, cambia estos músicos. Y uno dice: oh. Pero como es la autoridad, yo entiendo, me conviene mejor la obediencia que el cuestionar. Les voy a platicar aquí algo en confianza, no le van a decir a nadie. En el mes de abril, perdón, fue el mes de junio. En el mes de junio lo íbamos a hacer en abril, y el apóstol dijo: no, en abril no, cámbialo para junio. Y yo ya tenía todo listo, lo tuve que cambiar. En el mes de abril mandamos a invitar a una profeta de aquí de Atlanta, a la profeta Juanita Bynum, y a estar con nosotros, y todos emocionados. La publicidad salió y todo, y con todo el respeto que la sierva de Dios se merece, no conozco su vida personal y no necesito conocerla. Me habla el apóstol la semana de la actividad, me habla el lunes. La actividad va a empezar el viernes. Tenemos ya dinero invertido, es un contrato que hay hoy en día, los ministerios ya hacen contratos.
Y si no se hace el contrato, hasta lo demandan a uno. Y me hizo un contrato y mandamos el dinero que se requería, el depósito, bla, bla, bla. Me habla el apóstol y me dice: apóstol, quiero decirle que el Señor me habló anoche y me dijo que no es de parte de Él que vaya la profeta del río. Así que háblele y cancélele. Así me dijo. Yo le dije: bueno, está bien, apóstol, gracias, Dios lo bendiga. Pero le digo: mi esposa, ¿qué hago? Y Dios sabe, así lo dejé, hermanos. Yo no le moví. El martes, pues estoy orando, mi esposa y yo estamos orando: Señor, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? Hay un contrato por medio, bla, 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 esto y lo otro. El martes, por aquí de las 3 de la tarde, recibo una llamada, mi secretaria de la coordinadora de la profeta, y nos dice: les hablo porque tuvimos un pequeño problema con la agenda de la profeta, se nos amontonaron las fechas y tenemos que cancelarles porque vamos a estar en otra parte. La secretaria no sabía nada de esto. Ella se queda y dice: pastor, ¿qué pasó? Nos cancelaron. Le dije: qué bueno que nos cancelaron. Yo bien feliz, hermano, le hablo al apóstol y digo: apóstol, ¿qué cree? No tuve ni que hablar a la profeta. Ella me habló y me canceló. Y bien serio me dice: yo no quise estar en sus zapatos y esa profeta fuera llegado. Dijo: es nomás la gracia y la misericordia de Dios para con usted. No ande, me dijo, no ande vacilando con lo que Dios dice. Hombre, le dije: apóstol, mejor péguenme, no le digas esas cosas. Y es precisamente ahí donde nos damos cuenta que tremenda bendición que nos es estar bajo autoridad. Porque nadie tiene autoridad sino el que está bajo autoridad. El perfecto principio es el centurión: yo soy un hombre bajo autoridad. Nunca dijo: yo tengo autoridad. Nunca dijo: yo soy el anciano de la iglesia. Nunca dijo: yo soy el que le pusieron las manos encima. No, él dijo: yo soy bajo, mi testimonio es estoy bajo autoridad. Aquí el asunto no es tu don, tu testimonio no es tu don. Tu testimonio no es tu capacidad intelectual o espiritual. Puedes bajar un fuego del cielo. Ese no es tu testimonio para la autoridad. Tu testimonio es cómo respetas, cómo actúas, cómo respondes a la autoridad. No importa nada. No importa que los paralíticos se levanten, que los demonios se tengan miedo y salgan huyendo. No importa qué obras tú hagas. Predicas una palabra que haces a la gente que llore, no importa. Lo que Dios cuestiona aquí es cómo respondes a la autoridad. Ese es el mayor principio del reino de Dios. Aleluya, ese es el mayor principio. La autoridad mayor, aleluya, entonces cuando se presenta es para que a través de la autoridad se desplaza, se desenvuelva el reino de Dios, sus obras, su manifestación y su demostración. Pero cuando el saduceísmo entra, la finalidad es prender la autoridad y llevarla cautiva. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Diga conmigo: cuidado con la levadura de los saduceos. La otra levadura es la levadura de Herodes. ¿Qué hace la levadura de Herodes? La levadura de Herodes, aleluya, hace o manda matar la unción. Es un matacristo. Siempre la levadura de Herodes trata de matar la unción. Trata de levantar aquellos ministerios que empiezan a florecer con unción de Dios. ¿Qué es la unción? Es la capacidad que el Espíritu le da a un individuo para operar en el reino. Sí. La unción es la habilidad que el Espíritu de Dios nos da para operar en cierta departamento, en cierta área, hermanos, en el reino de Dios. Y la levadura de Herodes siempre es: eso no es de Dios, esa unción no es de Dios, quítenlo, eso no es de Dios, quítenlo, eso tampoco es de Dios. Eso es la levadura de Herodes. Va siempre contra la unción que Dios está moviendo. Y el Señor también dijo: cuidaos con la levadura de Herodes. Aleluya. Pero quiero enfocarme un poco en lo que es la levadura de saduceos. Más adelante dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Verso 6.
Dicho esto, diga conmigo, dicho esto. Dicho esto, Note cómo a luz del Señor está hablando de cómo Él es la luz, cómo Él es la demostración del reino. Y habiendo dicho esto, fíjese lo que hace. Escupió en tierra. Y no solamente eso, hizo lodo con la saliva. ¿Quién sabe si usaría un palito, la pluma con la que apuntaban las escrituras? No sé con qué, o si con el dedo empezó a hacer lodo. Y no hizo, imagínense cuánto escupió en la tierra para hacer lodo. Y dice que agarró el lodo en su mano, por cierto, y ¿qué hizo con él? Y untó con el lodo los ojos del ciego. Oigan, imagínense la gente religiosa que está viendo esto, dice: ¡qué asco! ¿Cómo se dice ser el Mesías? Primer lugar, está sanando el sábado cuando debe de estar en el reposo, en la sinagoga. Primeramente está rompiendo la tradición de la ley. Y segundo, ni lo ungió con aceite, los sacerdotes están aquí para testiguar de este milagro. Todo está haciendo en contra de nuestra tradición, porque el reino de los cielos así es. Si usted quiere ver las obras de Dios, tiene que haber un rompimiento de tradición. Si usted quiere ver las obras de Dios, tiene que haber un rompimiento de religiosismo. Si usted quiere ver las obras de Dios, tiene que haber un rompimiento. Y por causa de un alumno de rompimiento, alumno es cuando Dios tiene la libertad para operar y hacer lo que Él es soberano, mi amado hermano. Él es soberano. Su soberanía le permite hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere, donde Él quiere y a la hora que Él quiere. De otra forma, si se le pega la gana a Dios, Él lo hace y no hay quien pueda preguntarle: ¿qué haces? ¿O para qué lo haces? ¿O por qué lo hiciste? Eso no es asunto nuestro. Él es un Dios soberano. Por eso Él es Dios, porque su soberanía es su atributo de Él. Aleluya. Su soberanía es uno de sus atributos que lo hacen a Él, lo califican a Él para ser Dios. Sí, Él hace lo que Él quiere y como Él quiere. Jesús vino a romper toda tradición, todo legalismo, toda mentalidad. Y note cómo la gente que tiene una mentalidad encajonada está batallando por el romper del sistema. Simplemente si aquí se cantan alumnos, no sé cómo se haga aquí, pero si aquí el programa de los domingos es: tenemos que tener un estudio antes del culto, lo tradicional, pues. Y luego vamos a pasar a cantar fulano, y luego pasa a cantar sultano, y luego pasa al departamento. Y si un día dicen: pues, o sea, que ahora no va a haber escuela dominical, ahora va a haber nomás alabanza, adoración y la prédica, y vamos a la casa, pues, el pastor ya está perdiendo la mente. ¿Por qué? Porque estamos tan encajonados en una rutina, en un sistema. Yo le digo a los hermanos que preparan el programa, le digo: de repente cámbienme la ofrenda para el principio, de repente cámbienme al fin. No quiero que se quede en un sistema, porque se crean esquemas. De manera que si nos salimos un poquito fuera y dicen: no, ya andamos mal. Y los levantan los espíritus y dicen: el Señor me hizo que anda muy mal. Porque no, ya no estamos cantando el himnario cuando ya se pase lista. Y cuando la trompeta te suena, digo la trompeta te suena. Todo es porque el sistema lo que hace, encajona la mente, y eso limita las obras de Dios. Limita las obras de Dios. Usted está para decirle a Dios cómo le haga. Usted está para poder, hermano, darle libertad a Dios que haga lo que Él hace. No soy tan igual para decirle a Dios cómo lo haga, cuando Él tiene que hacerlo, cuando Él quiere. Dijo aquel hombre: si quieres, puedes sanarme. Qué tremendo cuando conoces que eres un Dios soberano. Si tú quieres, Señor,
¿Acaso tú eres aquí de alegar? Amén. Escupió, dice, hizo, aleluya, lodo, lo ungió. Verso 7, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es que enviado. ¿Qué es el Siloé? Enviado. ¿Qué es la palabra apóstol? ¿Qué significa? Enviado. ¿A dónde lo mandó el Señor Jesucristo? Lo mandó al ministerio apostólico para que aprobara estas cosas. Si el ministerio apostólico aprueba, ¿quién puede decir otra cosa? ¿Quién tiene otra autoridad para desaprobarlo? Nadie. Si el Señor, aleluya, mandó al ciego, al Siloé, que es enviado, en esta forma podemos aplicar la palabra apóstol, que significa lo mismo, enviado. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor dice: ve, aleluya, el Siloé iba a tomar la función, hermanos. Aleluya, el Señor iba a tomar la función, o el Siloé iba a tomar la función de la aprobación de lo que Jesús hizo. ¿Sí se fija esto? Jesús hizo un acto profético, pero luego el Siloé iba a probar si era de Dios o no era de Dios. Aparte de lo que dijeron los sacerdotes, aparte de lo que dijeron los fariseos y saduceos, si el Siloé, el enviado, el apóstol, lo aprobaba, ¿qué podían decir los demás? Nada. No hay más que decir. Y como el apóstol es el ministerio mayor, ¿qué hacen todos los demás? Se sujetan. Alguien puede decir: pero luego si el apóstol erró, Dios nos recompensa a nosotros por nuestra obediencia. ¿Sí? No seremos afectados, porque Dios lo que mira es que nosotros somos obedientes. ¿Sí? ¿A cuántos le dan la calificación o la aprobación de deshonrar a papá nomás porque es borracho? ¿A quién? ¿Quién tiene la autoridad o el derecho de empezar a golpear a papá porque él es un borracho? ¿Quién tiene? ¿Que porque papá es un mujeriego? ¿Que porque es un drogadicto? ¿Quién tiene el derecho de decir: papá, te golpeé porque mira la imagen que me estás dando, el ejemplo que me estás dando? ¿Quién tiene el derecho? El apóstol dijo: obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Porque el primer y gran mandamiento, el primer mandamiento con promesa en la ley es: ¿a cuál? Honra a tus padres y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. No que si es perfecto, que si va a la iglesia, si está bautizado. Nadie tiene derecho. Puede decir: pero es que papá es así, me pegó y es injusto. Y vas a ser bendecido porque lo honraste. Es una promesa. El enviado, en este caso el apóstol, tiene la figura de padre, es paternidad. Y cuando usted obedece, hay cosas que podemos estar de desacuerdo con el apóstol de Venezuela. Hay cosas pero el simple hecho que lo honramos, obedecemos, nos sujetamos, eso nos trae a nosotros una tremenda bendición y nos va a ir bien. Alguien puede decir: pero si está mal, hermano, ese es el asunto de él y de Dios, no mío. ¿Sí me explico, hermano? Es como, por ejemplo, la esposa que tiene un esposo que no sirve al Señor. No porque no sirve al Señor que dice que no se debe sujetar a su marido. Tiene que sujetar a su marido, porque así lo establece Dios en su palabra. Ya que el marido se la quiere llevar al tico lilingüe, ahí es donde usted dice: no, hay otra autoridad mayor, papito, discúlpame. ¿Sí me explico? Haciendo lo mismo en el ministerio. Haciendo lo mismo. El Señor envía al ciego con el apóstol para que él haga la aprobación. Toda obra, todo acto profético que es autorizado por un apóstol, que es aprobado por un apóstol, se convierte en algo ya legal. Toda obra, todo acto que el apóstol lo declara como una aprobación, algo aprobado,
Dios. Aleluya. Aleluya. Sí. Entonces todo acto profético, porque lo que el Señor estaba haciendo era un acto profético. ¿Por qué no sé que era un acto profético? Porque estaba tomando del polvo de la tierra, aleluya, y estaba creando, ¿sí? El Señor estaba creando algo. Ante nosotros esto era una locura, esto era algo tonto, algo ilógico. El razonamiento humano no podría comprender. Pero ante la aprobación del apóstol, llevó ese acto profético a una demostración de un milagro creativo. Amén. ¿Estamos aquí? Si lo miran, si están viendo eso, hermanos. Verso 7 una vez más. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Diga conmigo, enviado. Que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó. ¿Y cómo regresó? Regresó viendo. Entonces, ¿qué hizo el enviado? Aprobó el acto profético. El enviado, el apóstol, aprobó el acto profético, hermanos, aleluya. Y eso, aunque el apóstol aprobó, fíjese lo que sucede. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que estaba, aleluya, el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó con los ojos y me dijo: ve al Siloé, al enviado, al apóstol, y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. ¿Cuándo recibió la vista? Hasta que el apóstol aprobó. Hasta que se lavó en el Siloé fue cuando recibió la vista. ¿Sí se fijan? El acto profético que Jesús hizo no hubiera tenido una aprobación sin primero, aleluya, si esta persona no fuera, este ciego no fuera ido a través de el Siloé a llevar a cabo lavarse. Ahora fíjense esto. ¿Por qué lo mandó el Señor? ¿Por qué lo untó? En primer lugar, porque había algo que el Señor quería mostrar y preparar la plataforma de él. El Señor lo mandó al Siloé a lavarse porque era una plataforma que el Señor está preparando para el suceso del porvenir. Sí, lo está preparando para el suceso del porvenir. Entonces dice, cuando fui, aleluya, dice que entonces fue cuando él, dice, y recibí la vista, ¿sí? Sí, aleluya. Y recibí la vista, dice. Entonces fíjese qué interesante es cuando la persona tiene la aprobación. Llega el momento de la aprobación, aleluya, dice: entonces yo vi, recibí la vista. Verso 12. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Note cómo los fariseos empiezan a interrogar al ciego. Le empiezan a hablar, le empiezan a interrogar a su papá, empiezan a interrogar a su mamá, hasta el momento que los ciegos dijeron: ¿sabes qué? Él tiene edad, pregúntale a él, que él les diga. ¿Por qué? Porque sabían que si ellos estaban de acuerdo con el Hijo, sus vidas de ellos estaban en riesgo. Porque el espíritu de fariseísmo es tan fuerte que atemoriza a la gente, para que la gente empiece a ir en contra de lo que la autoridad y el apóstol aprobado están haciendo. El espíritu de fariseo se mete en la iglesia y empieza a moverse y se empieza a mover, que para cuando menos piense ya no es uno, ya son dos, ya son tres, ya son cuatro, ya son cinco, ya se están juntando en una casa, ya se están juntando en un salón, ya están teniendo planes, ya se están planificando, y todo eso es hechicería, porque es rebelión. Y el fariseísmo empieza a cuestionar y a investigar. ¿Qué voy a investigar yo de lo que Dios y el apóstol está probando? En el momento que aunque tú estés de desacuerdo, el apóstol apruebe, ya perdiste. Ni para qué ocupar abogado. Es como cuando aquel que ya perdió la familia y dijo: así es, pum, y ya se acabó. Ni para qué le vuelvas a escarbar. Ya se dictó, se convirtió en algo legal. Así es este asunto. Así es, hermano. De una vez que el ministerio apostólico aprueba,
Todo el mundo, hermanos, aleluya, tenemos la opción solo nomás de sujetarnos y ser bendecidos. Pero recuerde que cuando el corazón se enferma, cuando hay pecado, Manuel lo decía como pecado no perdonado, lo que es resentimiento, lo que es murmuración, lo que es contienda, lo que es celos. Cuando hay el pecado no perdonado del corazón, eso causa que el hombre ya no ande por fe, sino anda por vista. Y cuando anda por vista, todo lo razona, todo lo quiere razonar y todo lo quiere investigar. Note más adelante, como dice verso 15: volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda, fíjese, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. ¿Por qué? Porque miraban el testimonio, porque miraban las cosas que no hacía esto. Yo no puedo juzgar las obras de Dios por la persona, aleluya, que las hace. Yo no puedo juzgar eso, porque Dios promueve con quien Él quiere. Él es soberano. Puede entrar un borracho aquí, hermano, y empezar a profetizarnos, porque Dios lo manda. ¿Y quién puede decir no es de Dios porque es que Él es un pecador? Dios es soberano, y Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere, con quien Él quiere, a la hora que Él quiere. Ahora, pero si estoy bien consciente que Dios usando una persona no quiere decir que la persona es salva. Porque muchos dicen: Señor, me dirán en aquel día, en tu nombre hicimos milagro, en tu nombre profetizamos. Y el Señor dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. De que sea un instrumento de Dios es una cosa, de que sea yo salvo por su gracia es otra cosa. La salvación no está basada, los milagros, los dones no están basados en la salvación, porque los dones son irrevocables. La salvación tiene que ver con su gracia, con tu relación íntima con Dios. Amén, hermanos. Entonces dice más adelante, aleluya, entonces volvieron a decir al ciego otra vez: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: ¿qué es profeta? O sea, están al tanto hasta que contaminan a alguien para ir contra Jesús. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres. Dios mío, del que había, imagínense todo lo que están haciendo, en vez de estarse gozando y decir: wow, están en contra. Ese es el espíritu del fariseísmo. Ese es el espíritu que se levanta contra lo que Dios está haciendo. El reino de Dios llega y rompe esquemas, rompe tradición, rompe rutinas, rompe mentalidades, rompe enseñanzas y sistemas del hombre, y empieza a mover con demostración y poder de Dios. Wow. Y fíjense lo que pasa. A los que mandan a hablar a sus padres, a los que dice, verso 19, que dice por ahí: y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Entonces dijeron sus padres, porque tenían miedo, fíjense, de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. O sea, ya tenían, atemoriza el espíritu del fariseísmo, atemoriza a la gente. Mete, hermanos, mientras dice: es que no es de Dios, y andan en pecado y andan mal, y Dios los va a castigar, y vas a ver que todos les va a caer cáncer, y van a ver cómo todo después, y todo el mundo dice: ay Dios mío, ¿qué hacemos?
Porque es un espíritu. El espíritu de fariseo mete temor. Y el perfecto amor echa fuera el temor. El temor no es de Dios. Si alguien tiene temor, eso no es de Dios. Hay algo que está infiltrando temor hacia lo que Dios está haciendo. Los fariseos se encargan muy bien de hacer este asunto. Algo que luego dice más adelante el 23: por eso dijeron sus padres, edad tiene preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al ciego que había sido ciego, al hombre que había sido ciego, y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sí sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. En una palabra, ¿sabe cómo le tapó la boca a los fariseos? Yo no sé si andan malos, si andan malos, si no andan mal. Yo no sé si andan en pecado o no. Lo que yo sí sé, que hay una demostración de lo que hicieron. Esa es la comprobación perfecta que hay algo legal de parte de Dios en esto. De que lo hizo rompiendo la tradición, rompiendo el sistema. Yo lo que sí sé es que esto tiene una demostración que lo legaliza. Tiene una demostración que lo aprueba. Y los fariseos pues se quedaron con la boca tapada. Ya no dijeron otra cosa. Y el cielo se fue feliz. Y la fama de Jesús empezó a crecer. ¿Usted quiere que la fama de esta obra siga creciendo? Expulsemos todo espíritu de fariseísmo, todo espíritu de saduceísmo, todo espíritu de Herodes que salga por la puerta. Aleluya, lo lanzamos al abismo en el nombre del Señor y declaramos y decretamos, hermano, que el reino de Dios avance con apresuramiento en este lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Note cómo el reino de Dios, cuando aparece, empieza a hacer obras extraordinarias. Aún Pedro se le llama y le dice: ve a la casa de Cornelio. Imagínense un fariseo, hermanos de los fariseos, según un judío que respetaba la ley, hermanos, al pie de la letra, y que ahora Dios le dice: vete a la casa de Cornelio y ábrele la puerta. Imagínense, dice que cuando regresó Pedro, qué bronca tenía con los apóstoles. ¿Qué andas haciendo allá? ¿Por qué hiciste tal cosa? Es que te dice que el dispute no estaba pequeño, era algo grande el problema. Sí, aleluya. Se convirtió en un problema de manera que tuvieron que hacer el primer concilio apostólico, porque se estaban saliendo de orden las cosas. Algo que no estaba, hermanos, no se había conocido, pero que Dios empezó a tener revelación de cosas nuevas. Hoy Dios está haciendo cosas nuevas entre nosotros, cosas que jamás habíamos visto ni entendido. Lo tremendo de esto es que no viene un manual, no viene el manual con los actos proféticos, no viene un manual con todo lo que se está moviendo en este tiempo. Pero sí hay algo, hay un Siloé en la casa. Y cuando hay un Siloé en la casa, para eso está en la casa, para probar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén, hermanos. Nuestro trabajo es solamente, aleluya, reconocer autoridad, someternos a autoridad y ser bendecidos por la autoridad. Cuando una autoridad, hermanos, abusa de su autoridad, por eso hay una autoridad mayor. Cuando una autoridad abusa de su autoridad, por eso siempre Dios mayores que pueden disciplinar. Capítulo 13, la autoridad mayor puede disciplinar, tiene la capacidad de disciplinar, tiene la capacidad, hermanos, aleluya, también de no solamente disciplinar, pero también de recompensar. Esa es la capacidad de la autoridad. Yo como padre tengo la capacidad de disciplinar a mi hijo como de recompensarlo. Así es la autoridad. Todos los que estamos bajo autoridad, siempre, hermanos, vamos a ser bendecidos. No deje, a la iglesia, no deje que el espíritu de saduceísmo, de fariseísmo, interfiera con lo que Dios quiere.
Yo sé que muchas de las veces cuando Dios empieza a levantar las cosas, y voy a decir esto con mucho tiempo, ya se me terminó, pero mañana vamos a seguir con esto. Yo sé que muchas de las veces cuando Dios empieza a levantar ministerios, empieza a levantar Dios manifestaciones y demostraciones, pues no viene un manual, no es que un manual de cera es un rollo dorado que desenvuelve uno y dice, número 1, número 2, no hagas esto, número 3. Por eso tenemos que ser bien sensibles al Espíritu Santo. Por eso tenemos que entender que es importante la autoridad, porque el Espíritu a través de la autoridad va a traer el orden de un ministerio. Entonces cuando Dios levanta un ministerio, pues obvio, yo reconozco, cuando yo apenas empecé a predicar, oiga, yo era un desordenado y los pastores me tenían coraje. Oh, este muchacho está desordenado y desjuiciado, que nadie me instruía. Dijo aquel eunuco, ¿cómo voy a entender si alguien no me explica? Y ese es el problema que tenemos hoy en día, que Dios está haciendo cosas, pero no hay quien nos explique con la totalidad y que ordene las cosas, porque la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Sí, aleluya. Imagínense que yo estoy ahorita hablando y de repente estoy de las tambores, porque Dios le dijo y yo me saco y digo, ¿qué onda contigo, muchacho? Todo tiene su tiempo. Y cuando el apóstol llega, ordena los tiempos para que todo ministerio aleluya pueda bendecir y edificar el cuerpo de Cristo. Eso es todo. No es grave problema. Es solamente decir, Dios está haciendo algo, hermano, por favor venga, apóstol Pancho Pérez, venga por favor rápido, porque necesitamos que venga y nos oriente con esto que Dios está haciendo. Y llega el apóstol, orienta para la edificación del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio. Amén, hermanos. Entonces yo prácticamente les ministro, ya sirve, ya funciona. Gloria a Dios. Yo hermanos les felicito. No sé si felicitarles o tenerles envidia, la verdad. Se puede convertir esto que Dios está haciendo con ustedes destructible, o puede ser algo muy eficaz, muy poderoso, muy constructivo. Ustedes pueden utilizar lo que Dios está haciendo entre ustedes, algo para destruirse ustedes mismos, o lo pueden utilizar para algo para edificarse, fortalecerse y conquistar todo lo que por años han estado esperando de parte del Señor. Dios ha levantado, hermanos, hombres y mujeres. Estamos viendo cosas que jamás habíamos visto. Hay cosas que todavía muchos no entienden. El pastor dice, pues que yo no lo entiendo, pero bueno, aquí vamos a seguir caminando, que el Señor vaya aclarando. O sea, nosotros que venimos de un movimiento rígido, tradicional, muy legalista, una trayectoria donde éramos muy conservadores extremos, donde prácticamente todo era del diablo, ¿sí? En el transcurso del tiempo vamos viendo cómo Dios va forjando y cortando cosas que no eran de parte de Él, y pues nos está costando trabajo, nos está costando trabajo. ¿Por qué? Porque amamos al Señor y no queremos errar, pero por eso Dios ha levantado hombres y mujeres con el Espíritu de Él, hermanos, para guiarnos, para darnos dirección. El apóstol va a siempre dar dirección. El apóstol va a traer autoridad, hermanos, que va a traer dirección, claridad en las cosas que nosotros no entendemos. Yo les invito en esta tarde que se pongan sobre su pie. Voy a invitar a los hermanos salmistas que pasen. Yo quiero en esta tarde, quiero que seamos bien sinceros. Vamos a quitarnos la careta religiosa, el zarape religioso, y vamos a ser sinceros, primeramente con nosotros mismos y luego segundo con Dios. Aquí no sirve con que qué van a decir, no voy a ver, no importa la basura de nuestros pensamientos. Aquí lo importante es, yo quiero estar en el propósito de Dios. Amén. Yo quiero estar en línea con Dios y quiero estar en el propósito de Dios. Yo quiero invitar a toda persona, que ha estado batallando en estos últimos tiempos con las cosas que Dios está haciendo y que no lo entiendes. Aleluya, no lo entiendes. Yo quiero invitarte que esta tarde, mientras que los músicos pongan esa alabanza que están entonando hace ratito,
Yo quiero invitarle a que usted deje su silla. Yo quiero invitarle a que venga aquí. Yo quiero hablar contigo. No quiero orar solamente por ti, quiero orar contigo. Porque Dios te comprende, Dios me comprende, Dios sabe cuánto luchamos, Él sabe que le amamos, Él sabe que nuestras intenciones son para bien, pero a veces por no entender y ver las cosas con nuestro ojo natural somos perjudicados. Yo quiero decir esta tarde, si alguien está viendo las cosas con el ojo natural, le vuelvo a recordar, es porque hay algo en el corazón que no se ha perdonado. Hay falta de perdón, y este es el buen momento para decirle: Señor, perdóname, perdóname, Señor, no lo entiendo, pero perdóname. Quiero seguir avanzando, quiero que tú me enseñes, quiero que tú me reveles, Señor. La palabra dice que el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad y a toda justicia. La palabra dice que el Espíritu Santo nos revelaría, nos enseñaría y nos acordaría de las cosas. Ayer me decía el Espíritu Santo: no digas que tienes una mente que se te olviden las cosas, porque te doy el Espíritu Santo para que te acuerdes todas las cosas que te he dado en tu corazón. Así que este día dígale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, vengo para pedirte perdón. La Biblia dice: si mi pueblo se humillara, aleluya, buscar mi rostro, oraren y se apartaren de sus malos caminos, yo oiré, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No vayan a dejar, amada iglesia, que el Espíritu Santo se vaya de esta casa. ¿Qué sería un culto seco donde no estaría la presencia de Dios? ¿Qué sería un culto donde ya no hay la demostración que han estado teniendo? ¿Qué sería un culto donde ya no se levante aquí la persona que dice: veo que acaba de llegar un ángel, veo que está leyendo esto, veo que está sucediendo? ¿Qué sucedería cuando esta casa no tenga esa bendición? Antes que Satanás no echan fuera la presencia de Dios, porque no veremos y decimos: Señor, perdónanos, porque hemos pecado contra ti, hemos murmurado, hemos, Señor, criticado por falta de conocimiento, por no entender, pero hoy me humillo delante de ti, me arrepiento, Señor, y te pido perdón. Cuando yo diga tres, yo quiero que la gente sincera, la gente que ama al Señor, la gente que quiere ser transparente, yo quiero que diga: eso sí, se ven aquí al frente.